Shalom familia, esta semana estamos estudiando lo que es la porción de Ajeremot. Dentro de la porción de Ajeremot vamos a estar estudiando lo que es el contexto del capítulo utilizando las esferas y la metodología de estudio de mi maestro Rico Cortés. Si usted quiere más información sobre algunos estudios y cosas así, puede ir a lo que es Tesoros del Templo y también puede ir a Wisdom in Torah. Entonces, vamos a estar estudiando lo que es el contexto del capítulo basado en el libro de Levítico capítulo 17. Entonces, el libro de Levítico capítulo 17 tiene una estructura sobre lo que está hablando. Está hablando sobre lo que son las ofrendas, ciertas ofrendas que se tienen que hacer en un lugar particular. Entonces, dice, el capítulo 17 introduce el código de santidad. Los versículos 1 al 9 establecen el requisito de que todos los sacrificios o todas las ofrendas se ofrezcan en el único altar legítimo situado cerca de la entrada de la tienda de reunión. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que estudiar porque hay un comentario que va a ser el libro de Levíticos que es importante para nosotros partir de esa premisa. Entonces, vamos a ver. Dice, los versículos 10 al 12 prescriben la correcta disposición de la sangre de los sacrificios, a lo que se añade la prohibición de consumir cualquier tipo de sangre. Los versículos 13 al 15 exige que la sangre de los animales y aves capturados en la casa sea drenada y cubierta con tierra. Los versículos 15 al 16 prohíben comer carne de los cadáveres de animales muertos o desgarrados por fieras. Entonces, si nosotros vamos al capítulo 17 y vamos a leer desde el 1 hasta el 8 o hasta el 9, y dice de esta manera, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile, esto es lo que el Señor ha ordenado diciendo. Entonces, no es Aarón hablando, no es Moisés hablando, sino que es Dios directamente ordenando lo que va a decirle a Aarón. Y sus hijos y los hijos de Israel. Moisés es un intermediario, es el mensajero. Dios le está transmitiendo lo que él quiere que le diga al pueblo de Israel. Entonces dice, cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey, un cordero, una cabra en el campamento, o el que lo degüelle fuera del campamento sin llevarlo a la puerta de la tienda de reunión para presentarlo como ofrenda al Señor, delante del tabernáculo del Señor, ese hombre será culpable de la sangre. Ha derramado sangre y ese hombre será cortado de entre su pueblo. Entonces, una persona tenía que llevar la ofrenda, tenía que llevarla a la puerta de la tienda de reunión para presentarlo. Tenía que ser en ese lugar. Si no, si la persona no lo llevaba a ese lugar, la persona estaba haciéndolo en contra de lo que Dios quería. Dice, esto es para los hijos de Israel que traigan los sacrificios o las ofrendas que ofrendaban en el campo abierto. Los traigan al Señor a la puerta de la tienda de reunión, al sacerdote y los sacrifiquen como sacrificios de la ofrenda de paz al Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender, buscar y estudiar por qué Dios estaba prohibiendo que se hiciera en otro lugar que no fuera el altar que Dios había establecido. Dice, y el sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la puerta de la tienda de reunión y quemará el sebo o las entrañas y cosas que se quemaban como aroma agradable al Señor. Aquí está la clave. Y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Entonces, esto, o acá dice, o ídolos en forma de machos cabríos. Entonces, y sigue diciendo, con los cuales se prostituyen. Esto le será estatuto perpetuo por todas sus generaciones. Entonces, de aquí es donde va a partir nuestro estudio, porque nosotros sabemos que dentro de la historia del pueblo de Israel hubieron lo que eran lugares altos, Bamot o Bamá, un Bamot o un Bamá. Eran lugares altos donde se llevaban cierto tipo de ofrendas. Sabemos que habían estos lugares altos no solamente para la adoración de Dios, sino que también se establecieron estos lugares altos para lo que era la idolatría. En efecto, estos lugares ya existían en Canaán porque el libro de Levíticos capítulo 12, Deuteronomio capítulo 12 nos habla sobre estos lugares y dice de la siguiente manera. Dice, estos son los estatutos y los decretos que observaréis cuidadosamente la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que la poseáis todos los días que vivas sobre su suelo. Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeerás sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso.
y demoleréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera, derribarás las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No procederéis así con el Señor vuestro Dios, sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis. Y dice, y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestras manos, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas, de vuestras ovejas. Allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. Entonces, de ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que parece bien a sus propios ojos. De hecho, esto se parece mucho a lo que pasa hoy día. Entonces, estamos estudiando de que hay un mandamiento que había que destruir los lugares altos, había que destruir los lugares que habían sido establecidos por los cananeos. Nosotros sabemos que hubo un tiempo, especialmente durante la época de los jueces y más tarde durante la época de los reyes, hasta que llegó el rey Salomón y construyó lo que era el templo en Jerusalén. Ahora, nosotros también sabemos que el tabernáculo estuvo en distintos lugares, en Gilgal, en Shiloh, en Nob, en Gibón y después en Jerusalén. Cuando estuvo en Shiloh, nosotros vemos que mucho tiempo el pueblo iba, eh, todo el tiempo iba a lo que era el tabernáculo en Shiloh. Ahora, también nos dice la historia que especialmente los hijos de Elí, y Elí le permitió a sus hijos que hicieran cosas que no estaban correctas y sabemos que el pueblo se alejó hasta cierto punto y dejó de ir a lo que era Shiloh. Pero sabemos que Shiloh fue el lugar donde Dios estableció su nombre en ese tiempo que estuvo ahí, 369 años. De ahí, luego fue llevado, después que los filisteos capturaron el arca, fue llevado a Nob, a Gibón y después finalmente estuvo en Jerusalén. Ahora, en Jerusalén hay un dato bien importante porque después de que se estableció el templo, la casa de Jerusalén, la casa de Dios, el Beth Hamikdash, nosotros vamos a ver que inclusive los profetas después de esto le reclamaron a los reyes y al pueblo por no destruir los lugares altos. Si nosotros vamos al libro, al capítulo perdón, al libro de Primera de Reyes, capítulo 3, nos va a decir que ellos, mientras no estuvo el templo, capítulo 3:2, nos va a decir que mientras no estuvo el templo, dice, solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre de Dios. Entonces, una de las razones por las cuales ellos sacrificaban en estos lugares era porque no había un lugar eh, eh, permanente en donde se hacía todo lo que se había establecido dentro de la ley. Recuerde que ellos están conquistando lo que era la tierra todavía, antes de que durante el tiempo de Josué en adelante estuvieron conquistando por mucho tiempo. Entonces no había como una organización y no había como un lugar permanente en donde ellos pudieran ir. Solamente esto existió mucho tiempo en lo que era Shiloh, pero sabemos que hubieron ciertos tipos de problemas. Entonces, el pueblo tenía que ir a estos lugares. Ahora, si nosotros estudiamos lo que representan los bamots o los lugares altos, hay ciertas cosas que se podían hacer en esos lugares y ciertas cosas que no. Porque recuerden que el libro del capítulo 12 de Deuteronomio nos está diciendo que las ofrendas, los votivos y todas las cosas tienen que ser llevadas al lugar donde Dios había establecido. Entonces nosotros sabemos que hay ciertas ofrendas que se hacían en estos lugares y la mayoría de ellos tienen que ver con algunas ofrendas de agradecimiento. No tiene nada que ver con ofrenda de pecado, porque recuerde que el sacerdote tenía que comer ciertas partes de estas ofrendas y no tenía nada que ver con lo que son los festivales. Tenía que ser el lugar donde Dios había establecido y también los lugares, las festividades cuando el pueblo tenía que subir a Jerusalén o al lugar donde Dios había establecido, porque mucho tiempo Shiloh fue este lugar donde el pueblo subía. Entonces, eh, mientras el templo no había sido construido, mientras Salomón no había construido, se permitieron esos lugares. Vuelvo y digo, no eran todas las ofrendas, eran solamente una que otra y la mayoría de ellos tiene que ver con agradecimiento. Entonces, el libro de Primera de Reyes, capítulo 8:4 nos dice lo siguiente.
Subieron, esto fue cuando Salomón terminó de construir el arca, y ellos subieron el arca del Señor a la tienda de reunión y la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda, los sacerdotes y los levitas lo subieron. Y si leemos acá el Primera de Reyes 9:3, dice, el Señor le dijo, he oído tu oración. Esto fue cuando ya Salomón construyó el templo y lo dedicó. Dios le dijo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Entonces, ya Dios, ahora Dios escogió a Jerusalén. A esta casa la escogió, dice 2 de Crónicas 7:16. Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Eh, Segunda de Crónicas 6:6. Dice, mas escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera allí y escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Entonces, una vez Salomón construyó la casa, de aquí en adelante nosotros vamos a ver que los profetas le van a reclamar al pueblo de Israel y a los reyes porque ellos no han destruido lo que son los lugares altos. Eh, de hecho, muchas veces estos lugares altos que se hicieron después de este punto de que se construyó el templo, muchos de los lugares altos que se hicieron tenían que ver ahora con la idolatría. No tenía nada que ver con el Dios de Israel, sino que tenía que ver con la adoración a lo que era Asherá y lo que eran los dioses cananeos, el panteón cananeo. Nosotros vamos a encontrar que eh, vamos a encontrar que por lo general, como dice acá, por lo general la Biblia condena el uso de los lugares altos como idolátricos. Su uso suele ser un rechazo por Dios. Los profetas presentan el creciente uso de los lugares altos en lugar del templo como una causa directa del exilio. Si bien es cierto que los lugares altos se utilizaban para adorar a las deidades cananeas, el uso más común, al menos durante la época del dominio israelita, era utilizar los lugares altos para adorar a Dios mientras se mantenían las prácticas cananeas. Tras la construcción del templo, el uso continuado de los lugares altos se presenta como una afrenta deliberada a Dios y un rechazo del mandamiento. Está hablando de Deuteronomio 12:5, donde dice que iba a buscar el Señor el lugar que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus. La apostasía de Salomón encuentra su punto culminante en la erección de un lugar alto para que Moshe Moloch contrasta con los comienzos de su carrera. Entonces, eh, hay otros lugares que vamos a encontrar todo esto, por ejemplo, todo esto tiene que ver con lo que son los lugares altos, quién los construyó, los lugares y todas esas cosas. Y esto enseña algunos de los altares que se construían. Entonces, existían dos tipos de altares que se hacían en el tiempo de Israel. Por ejemplo, esto aquí estamos viendo, vamos a ver esta foto. Dice, por ejemplo, estamos viendo aquí un altar que era lo que un altar fuera de la ciudad, donde las personas que llegaban podían hacer algunos sacrificios en estos lugares y juraban por los dioses y cosas así. Más acá habla sobre eso. Pero, anyway, más tarde nosotros sabemos que hoy día el único lugar donde se puede hacer las ofrendas es en Jerusalén, porque ha sido el lugar que Dios ha escogido para siempre. No va a cambiar el lugar porque Dios lo escogió para siempre y Dios no puede romper su palabra. Algo que Él escoge para siempre, que Él lo dice que Él escogió a ese lugar para siempre. Entonces, hay algo importante que quisiera mencionar antes de que se acabe de terminar. Eh, Hay un contraste entre lo que eran los rituales que se hacían en el antiguo Medio Oriente para los demonios y los rituales que Dios hacía, que Dios pedía al pueblo que hicieran para él. Los rituales que se hacían en el antiguo Medio Oriente tenían que ver con lo que eran los demonios y el inframundo. Dios no quiere que el pueblo tenga un vínculo con lo que es el inframundo y los demonios. Al revés, Dios quiere que el pueblo tenga una conexión con Él, que representa la vida. En el antiguo Medio Oriente eran los demonios los que atacaban a las personas, mientras que en Israel es la transgresión del convenio. Al el pueblo estar edificando lugares altos y adorando las deidades cananeas, está aceptando que los demonios los están atacando y no son los demonios, sino que es la consecuencia de la transgresión de la ley. Cuando el pueblo de Dios
transgrede los mandamientos y rompe el convenio, eso ocasiona el exilio. Eso ocasiona el exilio. De hecho, hay un texto acá que estaba leyendo, eh, que habla sobre eso, que cuando Israel estableció ciertos lugares altos y empezaron a adorar lo que eran las deidades cananeas, eso dio paso al exilio, porque primeramente era idolatría y no estaban escogiendo, no estaban yendo al lugar donde Dios había escogido. Espero que esto sea edificación para su vida, y para más información puede ir a la página de Tesoros del Templo y allí puede seguir estudiando algunos otros temas concernientes. Shalom.